Cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Uniminuto. Nosotros somos de la sede de Mariquita, Tolima. Somos estudiantes de Administración en Salud Ocupacional, sexto semestre. Actualmente estamos elaborando este trabajo grupal. Es un video acerca de la guía de diagnósticos de condiciones de salud. Es para la materia de medicina preventiva. A continuación, les presento a los compañeros con los cuales estamos conformando este grupo. Mi compañera presente Jessica Barón, mi compañero Sebastián Ñustes, mi compañero Juan David González, mi compañero Roberto Martínez y quien les habla, Johnny Arboleda. Entonces, a continuación, nosotros encontraremos la presentación de esta guía. Continuando con la presentación de este formato guía diagnóstico de condiciones de salud, hay que tener muy claro que este formato es lo que nos facilita a nosotros como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, es hacer un análisis, un recaudo de información, y es una gran herramienta para saber las condiciones de salud que están presentes en los trabajadores que nosotros tenemos a cargo. Entonces, este formato indica lo siguiente: debe de ser personalizado según la empresa que lo requiera, según el contexto de la empresa y según los requerimientos que esta misma exija. Bueno, en la portada debe tener el nombre de la empresa a la cual estamos aplicando esta guía, elaborado por quien lo esté realizando, el mes y año en que se está realizando el formato. Ahora, como bien lo dice acá, es un documento que constituye solo una guía y por lo tanto no es obligatoria la adherencia a su diseño ni contenido. Las encuestas pueden ser de manera previa y la información y análisis también son variables que pueden ser consideradas para incluir el documento en el documento al final. Introducción. El diagnóstico de salud constituye una de las tareas claves dentro del análisis de información, salud y seguridad en el trabajo. Esto implica lo siguiente: que si nos basamos sobre la medicina del trabajo, hoy en día constituye una herramienta básica para el equipo de salud y seguridad del trabajo en la toma de decisiones. Su realización comprende varias etapas sucesivas donde se determinan las fuentes de información, se establecen los formatos de recolección de información y se identifican y priorizan las variables a estudiar. Debe contener objetivos, es decir, por ejemplo, caracterizar la población del nombre de la empresa debe ir ahí mediante el análisis de información contenida en la historia clínica ocupacional. Esta se debe hacer en el momento de ingreso del trabajador. Se evalúan las variables sociodemográficas, laborales, antecedentes médicos, hábitos de vida, morbilidad sentida, resultados y análisis de pruebas complementarias en diagnósticos realizados. Se deben establecer las patologías de origen común y profesional de mayor incidencia y prevalencia al fin de diseñar actividades de prevención de la enfermedad. Se debe establecer la asociación entre los factores de riesgo de puesto de trabajo con la morbilidad sentida y los hallazgos clínicos realizados por los profesionales de salud, en este caso los médicos de salud ocupacional. Recomendar actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Continuando, debemos establecer un segundo punto que son materiales y métodos. Fuentes de información. Las fuentes de información utilizadas para realizar el diagnóstico de salud fueron las siguientes: los perfiles médicos y psicológicos del cargo. ¿Esto qué quiere decir? El perfil que se necesita para el cargo que estamos ofreciendo al trabajador. Los profesiogramas realizados en el año. Tener la planta de personal de la empresa. Los informes de accidentalidad consolidados año a año. Es decir, que debemos presentar un reporte del año, en el año cuántos accidentes han ocurrido. El informe de enfermedades profesionales año a año. Es igual a lo que expuse en el punto anterior. Procesamiento de datos.
Es una herramienta usada para el almacenamiento y procesamiento de la información contenida en esta guía. Resultados consolidados a nivel nacional es el tercer punto. Los hallazgos de la evaluación médica ocupacional de la población trabajadora deben ubicar acá el nombre, se presentan a continuación en tablas y gráficas que reflejan la situación general de salud de la empresa. Hay que tener muy claro, haciendo acá un paréntesis, que a continuación todo lo que se va a explicar son nombres subjetivos y estamos haciendo un ejemplo y una explicación de esta guía sin tener un documento real o apoyándonos en ninguna empresa real. Entonces todo va a ser de manera subjetiva. Continuando, el tema 3.1, características sociodemográficas de la población. Si hablamos del término sociodemográfico, nos indica que es la economía de ciertas personas de cierta parte de un lugar. Bueno, la población evaluada. Se evalúa a los trabajadores de tal empresa, teniendo como base una población objeto de tantos funcionarios en esta empresa, practicando tantos exámenes médicos ocupacionales entre el mes tal, del año tal, al mes tal, del año tal, con una cobertura del tanto por ciento. Encontramos la siguiente tabla: área o sección, es decir, el área donde nosotros vamos a hablar, por decir, área de producción, se evalúa tanto la población total como la población examinada, a la que le realizamos el examen, y esto nos debe dar un porcentaje, el cual se resume en un total final, que es este. Ahora, nosotros acá podemos establecer esta gráfica, la cual la miramos tanto en el número de personas evaluadas como en el número de personas no evaluadas. Esto es dependiente a la cantidad que estemos manejando nosotros para el examen. Continuando con el desarrollo de la guía, encontramos la distribución por sexo, donde la dividimos por áreas o secciones o cargos, y respectivamente el sexo que predomina. Seguidamente, la distribución por la población en el grupo etario. Estos grupos se dividen en las siguientes categorías: menores de 20 años, de 20 a 29 años, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años o mayores de 50 años, y respectivamente ponemos el porcentaje de quien predomina. En la distribución del nivel de escolaridad de la población lo dividimos también por el respectivo cargo y por la escolaridad de la persona. En este caso es alfabeta, primaria completa o incompleta, secundaria completa o incompleta, técnico, tecnológico o auxiliar, profesional o posgrado. Igualmente ponemos el porcentaje de los predominantes. Seguidamente encontramos las características laborales que se distribuyen de la población según sus cargos. En los cargos también los diferenciamos cada uno y colocamos el porcentaje de cada uno en el diagnóstico. Seguidamente encontramos la distribución de la población por antigüedad. Esta distribución se hace de la siguiente manera: de las personas según su periodo, que encontramos menos de 2 años, de 2 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años, más de 21 años, de 16 a 20 años. Peligros percibidos. Los resultados aquí mostrados se basan en el autorreporte de los trabajadores, donde se evalúa la percepción que tienen con respecto a los peligros en el ambiente. Es decir, que es importante meter esta información en la matriz de peligros de la empresa. A continuación veremos un cuadro donde se muestran los siguientes peligros. Se muestran la cantidad de peligros, el número de declarantes y el porcentaje de declarantes. Factor de riesgo ocupacional. En la siguiente tabla se muestran el factor de riesgo de acuerdo al riesgo psicosocial, ergonómico, físico, biológico, químico, ruido, temperaturas y radiaciones.
Como podemos ver, el riesgo psicosocial es el más alto, junto con el ergonómico. Hábitos extralaborales. Uno de los hábitos extralaborales mayor que más se encuentran en la empresa es el tabaquismo. Cierto número de personas evaluadas refirió fumar. Un porcentaje son exfumadores y otro porcentaje no son fumadores. A continuación veremos una tabla que nos muestra lo siguiente. El 80% de la población no son fumadores. El 17% sí lo es. Y el resto, que sería el 3%, son exfumadores. Actividad física. Un porcentaje de la población evaluada refirió realizar algún tipo de actividad física de forma periódica y otro porcentaje no lo realiza. A continuación veremos una tabla que nos muestra lo siguiente. El 77% no realiza actividad física, como lo muestra, está de color rojo. Y el resto, que es el 23%, que se presenta de color azul, sí realiza actividad física. Quiere decir que hay un alto índice de población que no realiza ningún deporte. Índice de masa corporal. El porcentaje de la población que presenta sobrepeso y hay otro porcentaje que presenta obesidad. A continuación veremos la siguiente tabla. El 51% están en un peso normal. El 41% que se presenta de color verde está con sobrepeso. El 7% que se presenta de color morado tiene obesidad. Y el 1% sobrante están bajos de peso. Patología ocupacional reportada. La patología ocupacional se refiere a los antecedentes de accidentalidad laboral y enfermedad de origen laboral que haya referido a los trabajadores en el último año dentro de la empresa. A continuación veremos la siguiente gráfica. Enfermedad profesional. El 98% de la población no ha sufrido ni presenta una enfermedad laboral, a comparación del 2% que sí presentó una enfermedad, como lo podemos ver en el siguiente cuadrito. Enfermedad laboral reportada, el número de personas y el porcentaje. Accidente de trabajo. En la siguiente tabla veremos el índice de accidentalidad que ha tenido la empresa. Como lo podemos ver, el 78% que se presenta de color rojo no ha presentado ningún accidente, a comparación del 22% que sí ha sufrido accidentes laborales. Bueno, siguiendo con el curso del tema, hablaremos un poco sobre los principales diagnósticos. Las patologías de mayor incidencia encontradas en los trabajadores evaluados en la empresa se presentan a continuación. Acá pues nos muestran 6 tipos de diagnósticos, donde vamos a tomar por ejemplo el diagnóstico 1, número de personas afectadas equivalentes al tanto por ciento de la población. Es decir, que aquí de los 6 diagnósticos vamos a hacer unas evaluaciones donde nos va a arrojar cierto porcentaje, donde vamos a ver cuál es el diagnóstico que se realizó. Para esta gráfica pues vamos a encontrar también los principales diagnósticos. Pues aquí estamos hablando de 11 diagnósticos, donde vamos a comenzar de menor a mayor, donde el diagnóstico 11 nos está mostrando que son 50 personas y nos dio un total de 4%, y el diagnóstico 1 es de 450 personas y en total el 20%. Nos quiere decir que el diagnóstico que nos sirvió más para realizar la actividad fue el diagnóstico tipo 1. Siguiendo acá en el diagnóstico con probable asociación laboral, la patología que quieren evaluación por medicina del trabajo para determinar si hay o no hay asociación con los peligros existentes debido a los peligros registrados en la matriz de peligros son, por ejemplo, en el diagnóstico 1, en el punto A, vamos a mirar las áreas y peligros potenciales asociados. En el B nos va a decir número de personas afectadas equivalente al porcentaje de la población.
Se va a hacer lo mismo con los otros diagnósticos, es la misma tarea, pero lo que varía en cada diagnóstico son el número de personas y por ende nos va a variar también el número porcentaje de la población. En las pruebas complementarias dice que se realizaron pruebas complementarias según los profesiogramas definidos conjuntamente con la empresa. Quiere decir que cada profesiograma, cada persona que se dedica a una labor va a tener diferentes tipos de evaluaciones médicas. Por ejemplo, aquí se dice que se hicieron pruebas complementarias de pruebas de radiación ionizante, plumbemia, colinesterasa, audiometría, espirometría, prueba de eficacia. Entonces, acá en pruebas radiación ionizante nos dio 0, de plusmenia también nos dio 0, y aquí la gráfica nos va mostrando el porcentaje o la cantidad de pruebas que se realizaron. Por ejemplo, el total de todas las pruebas fueron 1400 pruebas que se hicieron para realizar esta prueba. Bueno, las recomendaciones. Las recomendaciones generales son áreas o personas asignadas a la gestión de salud y seguridad en el trabajo. Deberán promover o facilitar la generación de entornos de trabajo saludables. En recomendaciones y prevención en salud es capacitar al personal o nombrar brigadistas en que se cargue de cualquier evento o emergencia. También podemos encontrar capacitar a los trabajadores en la prevención de los factores de riesgos cardiovascular, promover las pautas de autocuidado y estilos de vida saludables. En control de riesgos ocupacional es verificar el cumplimiento dadas que cumplan los elementos de protección. En divulgación de actividad y resultados es importante que el trabajador conozca los resultados de la actividad de tal manera que se reflejen las políticas para la salud y seguridad en el trabajo. En las medidas de control podemos encontrar cuando el trabajador resulta con anormalidad, debe cumplir con los tratamientos y recomendaciones del control. Y por último, que son los seguimientos, es importante realizar los seguimientos dados